a la nueva clase. Denme un segundo. Estoy buscando el material y comenzamos, ¿ya? Hola, profe. Hola Benjamín, ¿cómo ¿Viene estás? usted? Bien también, gracias. Chiquillos, la última vez que estuvimos acá estábamos viendo la historia de la teoría celular, ¿verdad? ¿Les alcancé a hablar del experimento de Louis Pasteur? Les voy a Sí, compartir profe. Creo que fue lo último que nos pasó. Eso fue lo último, ya, perfecto. Sí. Profe, Dígame, ¿después de ese experimento vienen las ovejas o es aquí mismo? ¿cuáles ovejas? ¿De qué ovejas hablas? ¿Lo de la clonación? Eh, que yo leí acerca de unas ovejas que les cambiaron no sé qué parte del ¿Ya? cuerpo y ¿Ya? como que duplicaban ovejas o hacían que salieran idénticas. Una cosa Ah, así. ya. La clonación, sí, sí, sí. Sí. Sí, no, eso es muy posterior a esto. La clonación de la oveja Dolly, si no me equivoco, fue como en Sí. el 92, 93, 1992, 1993. Sí, el experimento de Pasteur es del Ah. 1800, es mucho antes, ¿ya? Mm. Justamente, bueno, a partir de este conocimiento, a partir de lo que describió Pasteur, se empezaron a hacer estudios mucho más acabados en biología, en biología celular, y de a poco fuimos conociendo entonces cómo se almacenaba la información genética en el ADN, y después aprendimos a manipularlo hasta cierta medida. Bueno, hoy en día prácticamente podemos hacer lo que queramos con el ADN. Existen ciertas tecnologías que nos permiten literalmente hacer lo que queramos con un ser vivo y darle las características que nosotros queramos. El premio Nobel de Química de este año se lo ganaron dos científicos que trabajaban justamente en eso. ¿Ya? Hola Lisette, bienvenida. Hola. Pero hola, es a partir de esto ya que empezamos entonces a tener como estudios más serios en biología. Por eso es tan importante este experimento, porque acabó como con esa mirada media mística acerca del funcionamiento de los seres vivos y nos dejó entonces una mirada un poco más práctica, ¿ya? Con la cual nosotros podíamos intervenir en el estudio y en la generación de ciertos seres vivos. ¿Ya? Entonces, la semana pasada terminamos acá, ¿verdad? Con el resumen, ¿ya? De los 4 postulados de la teoría celular. Estas son las 4 ideas entonces que ustedes tienen que tener clarísimas para poder seguir trabajando entonces con todos los demás contenidos que nos quedan por ver de aquí hasta la finalización del curso. La primera idea clave que ustedes tienen que tener así pero clarísima es que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Es decir, no existe nada que nosotros conozcamos o que podamos adjudicarle el título de ser vivo que no esté formado por células. ¿Ya? Todos los seres vivos están formados por células, a lo menos por una. ¿Ya? Ojo con eso. Todos los seres vivos están formados por células, a lo menos por una. Nunca olvidar a los organismos unicelulares, como decíamos en la última clase. Nunca se olviden de que existen seres vivos microscópicos que están formados por una sola célula y que están en todos lados, ¿ya? Incluso en sus propios cuerpos. Las bacterias, los protozoos, los hongos unicelulares, etc. ¿Ya? Luego, la segunda idea como importante que también tenemos que tener clarísima es que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Nosotros dijimos durante las primeras clases que tuvimos acá que para que un organismo sea considerado un ser vivo, tiene que tener ciertas características. Y una de esas características principales era que estos seres vivos tenían que tener un metabolismo. ¿Se acuerdan de ese concepto, verdad? El metabolismo eran todas las reacciones químicas que ocurrían dentro de una célula, o todas las reacciones químicas que ocurrían dentro de un ser vivo. Es lo mismo. En este sentido, todas las reacciones químicas que conforman este conjunto llamado metabolismo, que es una característica de la vida,
ocurren única y exclusivamente dentro de las células. No hay reacciones metabólicas fuera de la célula, ¿ya? Las reacciones metabólicas son en el interior de la célula, ¿okay? Por lo tanto, como el metabolismo es un requisito de la vida, si algo tiene metabolismo, es porque está vivo, ¿ya? Por lo menos por las definiciones que tenemos hasta ahora. La tercera idea dice que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, que fue propuesto por Rudolf Virchow y que después fue comprobado por Louis Pasteur, ¿ya? Esta idea de que todo ser vivo proviene de un ser vivo preexistente, ¿okay? Que los seres vivos no aparecen por arte de magia, ¿okay? No existen recetas para formar seres vivos a partir de materia inanimada, ¿ya? Todo ser vivo tiene que provenir previamente de otro ser vivo que ya estaba, ¿okay? Y hay una última idea, que esta es más novedosa, me refiero a que es novedosa porque es del siglo pasado, ¿ya? Del 1900, ¿okay? De finales del 1900. Esta idea entonces nos dice que la célula es la unidad genética de todos los seres vivos. Eso quiere decir que toda la información que le permite a una célula mantenerse viva se encuentra en el ADN. Y el único lugar donde podemos encontrar ADN funcional es dentro de una célula, ¿okay? Dentro de un ser vivo, ¿ya? Entonces, la información genética, que es la base para construir o para mantener un ser vivo, se encuentra solamente dentro de las células, ¿ya? Eso significa que la célula sea la unidad genética de todos los seres vivos. Recuerden entonces esas 4 ideas, ¿ya? La célula es la unidad estructural, la célula es la unidad funcional, la célula es la unidad de origen y la célula es la unidad genética de la vida, ¿ya? Esas son las 4 ideas fuerza entonces que conforman la teoría celular. Esto es la base, como les decía, para poder comprender todo lo que viene después, ¿ya? Chiquillos, ¿les quedaron claras las 4 ideas o no? ¿Alguna duda sobre alguna? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ya, perfecto. ¿El resto, chiquillos, alguna duda? No, ¿No? profe. Ya, bacán. Avancemos profe. entonces. Vale. Avancemos entonces, ¿ya? Una vez que ya tenemos claro entonces que todo ser vivo está formado por células, ¿ya? Tenemos que avanzar a estudiar qué tipo de células podemos encontrarnos en la naturaleza, ¿ya? Para ello tenemos que también aclarar algunos puntos. Así que voy a cerrar esto un poquito para irme a la pizarra. Ya, chicos, pongan atención a lo siguiente. Ya sabemos entonces que todos los seres vivos están formados por células, etc. Ya entendemos lo importante que son las células para la biología. La biología estudia las células, ¿ok? Al fin y al cabo. Ahora, el punto es el siguiente. A partir de estas células existe una gran variedad de seres vivos en nuestro planeta, ¿ya? Una gran variedad, existen muchísimos seres vivos. Y ni siquiera los conocemos todos, ¿ya? Nosotros se estima hoy en día que conocemos alrededor del 50 o el 60% de la biodiversidad del planeta. Hay muchas cuestiones que no conocemos, ¿ok? Entonces, hay una rama de las ciencias biológicas que se encarga de estudiar a todos estos seres vivos y de clasificarlos de acuerdo a sus semejanzas y a sus diferencias, ¿ya? Estas ramas de las ciencias biológicas se llaman taxonomía, ¿ya? Taxonomía y sistemática también, ¿ya? Estas dos subramas de la biología se encargan, como les decía, de agarrar a todos los seres vivos, de compararlos entre sí y ver cuáles se parecen y los agrupan en un grupo con un nombre, y los que no se parecen buscan cuáles son los más similares entre ellos y los agrupan en otro grupo con otro nombre, y después en otro grupo y así, ¿ya? Van clasificando los seres vivos. Según los sistemas de clasificación que nosotros tenemos hasta ahora, existe un primer sistema de clasificación, ¿ya? Que se llama el sistema de los 3 dominios. Todos los seres vivos que existen en nuestro planeta están dentro de uno de estos 3 grupos llamados dominios, ¿ya? Lo voy a anotar acá. ¿Ya? Los 3 dominios. Estos 3 dominios se llaman. Si no conocían estos datos, les recomiendo que lo vayan anotando, ¿ya? El primer dominio se llama dominio Archaea, ¿ya? Archaea, así se escribe, se pronuncia Archaea. Ah, esto lo mencionamos la semana pasada. Ya, perfecto. Bueno, lo anotamos rapidito entonces para hacer un recordatorio nomás y comenzamos entonces con lo que viene ahora, ¿ya? Recuerden entonces que estaba el dominio Archaea, estaba el dominio Eubacteria,
y estaba el dominio eucaria. ¿Ok? Esos son los 3 dominios. Todos los seres vivos entonces están clasificados en esos 3 dominios. Y después teníamos el sistema de los 5 reinos. ¿Cuáles eran los 5 reinos? ¿Se acuerdan? El fungi, creo que se dice. ¿Ya? El Sí, fungi, El el- vegetal. de los hongos. El No, fungi de los ese de hongos. Sí. el vegetal, el animal, Ya, perfecto. El protista, creo que se dice. Protista, correcto. Y el monera. Y el monera. Ya, bacán. Esto lo tienen que recordar. ¿Ok? Entonces teníamos los 5 reinos. Reino fungi, que es de los hongos, el vegetal, que es de todos los que hacen fotosíntesis, el animal, que es de todos los organismos heterótrofos, los que se tienen que comer a otros seres vivos para poder sobrevivir, el protista, que es el mundo de los protozoos, y el mundo monera, o reino monera, que es el reino de las bacterias. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos la semana pasada que había un primer tipo de célula, que era el que vamos a empezar a revisar ahora, que se llaman células procariontes. ¿Ya? Este modelo de células procariontes, que se supone es el modelo más antiguo en la naturaleza, está representado por las arqueas y por las eubacterias en el sistema de los dominios. ¿Ya? Tanto las arqueas como las eubacterias entonces están representadas en el modelo de célula procarionte. Y en el modelo de los 5 reinos, únicamente el reino monera, el reino de las bacterias, está representado entonces por este modelo celular. Procariontes, entonces, igual a bacteria. ¿Ya? Son sinónimos. Y recuerden siempre que el término procarionte significa sin núcleo. Esa es la principal característica que tienen las células procariontes, son células sin núcleo. Y por otro lado, teníamos un segundo modelo de célula, que se llama modelo eucarionte, que hasta ahora suponemos que es más evolucionado, tiene que haber aparecido después. ¿Ya? Históricamente hablando, los primeros organismos vivos que aparecieron en este planeta eran procariontes. Y de una u otra manera, después vamos a hablar acerca de algunas hipótesis que tratan de explicar cómo ocurrió este fenómeno, pero de una u otra manera, a partir de las células procariontes, evolucionaron y aparecieron las nuevas células más modernas, llamadas eucariontes. En el sistema de los 3 dominios, solamente el modelo eucaria, el dominio eucaria, perdón, por algo se llama eucaria, está representado por células eucariontes, y en el sistema de los 5 reinos, dijimos que tanto el fungi, como el vegetal, como el animal, como el protista, es decir, cualquiera de estos 4 tipos de seres vivos, hongos, plantas, animales y protozoos, todos ellos están formados por células de tipo eucarionte. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener entonces clarísimo. ¿Ya? Hay 2 modelos celulares. Hay algunos organismos que tienen células procariontes, hay otros que tienen células eucariontes. ¿Quiénes están formados por células procariontes? Las bacterias. Todos los tipos de bacterias que existen en el planeta. ¿Quiénes están formados por células eucariontes? Los hongos, las plantas, los animales y los protozoos, incluyéndonos a nosotros que somos un tipo de animal. ¿Ok? Ya. Entonces, el primer modelo celular que nosotros tenemos que conocer es la célula procarionte. Esto sí no lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿No? Eso no lo vimos, profe. Ya, bacán. Esto entonces que ustedes están viendo acá es una representación de una célula procarionte, ¿ya? Es decir, esto que ustedes están viendo aquí es una especie de bacteria, ¿ya? Ahora, si nosotros nos vamos como a la parte más detallada, vamos a encontrar que en la naturaleza se conocen muchísimos tipos de bacterias, ¿ya? Muchos, muchos, muchos. Sin embargo, aquí lo que hicieron, bueno, y cada una de esas bacterias tiene ciertas características, ciertas formas, cada una tiene sus particularidades, ¿ya? Lo que hicimos aquí entonces es que como existen tantas bacterias distintas, hicimos un modelo generalista. Agarramos muchas características que tienen muchos tipos de bacterias y los unimos en un solo modelo que es este, que es como una superbacteria, por decirlo así. Hay pocas bacterias que se parecen a esto, ¿ok? Igual existen, pero son las menos. Hay otras bacterias que tienen formas bastante diferentes, ¿ya? Pero como les decía, esto es un modelo generalista para explicar más o menos cómo está formada una bacteria, ¿ya? Aquí vamos a ir describiendo entonces cuáles son las principales estructuras que nosotros tenemos que reconocer en una bacteria cuando la comparamos con una célula eucarionte. Claramente, a simple vista ya se ven distintas, ¿ya? Esto es una célula eucarionte. Así son las células que nos conforman a nosotros.
O así son más o menos en realidad, po. Esto también es un modelo generalista. Por ejemplo, las células de mi piel no tienen esta colita llamada flagelo. ¿Cachai? En el caso de los humanos, solamente las células sexuales masculinas, los espermatozoides, tienen esta cola. Aquí la pusieron aquí como para decir que algunas células eucariontes también la poseen, ¿ya? Pero las células de mi piel no tienen esto. Las células de mi piel tampoco tienen estos pelitos cortitos llamados microvellosidades, ¿cachai? Sin Profe, embargo, dígame. ¿en qué reino se encuentran los virus? Ah, buena pregunta. Los virus no están en ningún reino, ¿ya? Porque hasta ahora, por lo que sabemos, no son seres vivos, no clasifican como seres vivos, ¿ya? Ah, ya. ¿Cachai? Hoy en día, igual hay un debate abierto ahí, ¿ya? Hay una gran parte de la comunidad científica está luchando para poder cambiar la definición de qué es un ser vivo y poder integrar a los virus, ¿ya? Pero hay otra parte de la comunidad científica que cree que no, que en realidad los virus son otra cosa. No tenemos bien claro qué son, pero seres vivos no son, ¿cachai? ¿No será, Principalmente, no dime, será más fácil hacer otro reino y encasillarlos ahí? claro, pero Porque mm, eh, eh, diariamente, o sea, siempre están mutando, claro, sí, eso es verdad, ¿ya? siempre Pero sin mutan por embargo, las condiciones. y este es el punto importante, no son capaces de mutar ellos mismos, ¿cachai? O sea, si tú tenías un virus flotando en el aire, los virus son chiquillos, partículas así, pero enanas. Si las células son enanas, las bacterias son más enanas, los virus son más enanos que una bacteria, son así, pero pequeñísimos. Si uno de estos virus anda flotando en el aire, él no tiene la capacidad de mutar, porque su ADN no se puede replicar. Para que haya una mutación, nosotros tenemos que formar una copia del ADN del virus, ¿ya? Y los virus no pueden hacer copias de su propio ADN. Literalmente, cuando los virus andan en el aire, son motas de polvo. No tienen absolutamente ninguna cosa que hacer. No tienen metabolismo, no se pueden reproducir. Son un grano de polvo, completamente inerte. Pero cuando toman contacto con una célula, se activan y le inyectan su ADN y capturan a esa célula como una especie de parásito que las obliga a formar copias de sí mismos, ¿cachai? Y en ese punto, cuando una célula bacteriana o una célula de un ser humano, comienza a formar copias del ADN del virus, ahí se pueden generar algunas mutaciones. Pero, ¿cachai? Que incluso las mutaciones dependen de una célula, no lo pueden hacer por ellos mismos. Entonces, por eso no es llegar y crearles un reino, porque tendríamos que aceptar que están vivos, ¿ya? Los reinos son reinos donde se clasifican a seres vivos. Entonces, si yo les genero un reino a los virus, tendría que aceptarlos como seres vivos. Y alguien me diría, ya, pero no se supone que los seres vivos tenían metabolismo. Los... no se supone que los seres vivos tienen, ¿cómo se llama? Metabolismo. Los virus no tienen metabolismo. Entonces, ¿cómo lo estáis metiendo ahí en la clasificación de seres vivos? ¿Cachai? Ese es el problema. Fe, Dígame. ¿y cómo lo harán las vacunas de los antirretrovirales? ¿Cómo funcionan las vacunas? Sí, con ese tipo de virus. Ya, en general lo que hacen con las vacunas virales, ¿ya? Es agarrar un virus, ¿ya? Capturarlo de alguna manera, los hacen reproducirse, por lo general infectando masas de células, ¿ya? Hacen cultivos celulares, por ejemplo, sacan un pedacito no sé, de piel, estoy inventando, puede ser de cualquier otro tejido. Espérenme, que va pasando el vendedor de cabritas. Todos los viernes pasa este loco a la misma hora, me tiene un poco chato. Voy a hablar con él. Ya, cabros.
les decía que, ¿cómo se producen las vacunas para los virus? Cuando quieren hacer una vacuna para un virus, entonces lo que hacen es capturar a los virus y promover que se reproduzcan, ¿ya? En un cultivo celular. Entonces, en un cultivo de células, infectan con virus para que estos se empiecen a reproducir, y cuando ya tenéis muchos de estos virus, los agarráis y de alguna manera, por lo general esto se hace con calor o con alguna sustancia química, inactivamos al virus, ¿cachai? Es como agarrar al virus, porque como no está vivo, no lo podemos matar, ¿cachai? Eso es como un error conceptual que uno, por ejemplo, a veces dice, cuando la gente está enferma, es que hay que aplicarle un antiviral para matar al virus. El virus no se mata, porque no está vivo, ¿cachai? Lo que hacemos entonces en el laboratorio es agarrar estos virus e inactivarlos, que es como romperlos, ¿ya? Rompemos al virus, lo descuartizamos, por decirlo así. Suena fuerte descuartizar, pero recuerden, no está vivo, ¿ya? Es una molécula nomás. Entonces, agarramos profe, el virus, dígame. disculpe, se decía lisis de las células dianas, ¿cierto? ¿Qué cosa, perdón? Ah, sí, Se claro. decía, ¿así se decía? Sí, cuando los virus hacen que las células se rompan, eso se llama lisis, correcto. Lisis de la célula diana. Cuando estas células entonces hacen lisis, liberan muchos virus, nosotros agarramos algunos de esos, como les decía, los desarmamos, los inactivamos, y esa suspensión de proteínas virales las ponemos en un líquido donde se puedan conservar, ¿ya? Donde se puedan mantener con su estructura, y eso es lo que nosotros le inyectamos a la gente, ¿cachai? Cuando nosotros nos inyectamos contra la influenza, por ejemplo, durante los inviernos, nos están inyectando partes del virus de la influenza, pero que vienen desarmadas. Entonces, cuando el virus viene desarmado, no tiene potencial infectivo, ¿ya? No tiene ninguna posibilidad de meterse dentro de nuestras células y causarnos la enfermedad. Solamente vamos a inyectar partes del virus ya desarmado. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Cuando nosotros nos inyectamos partes del virus desarmado, nuestras células del sistema inmunológico, nuestras células de defensa, capturan esas partes porque son proteínas raras, ¿cachai? Son proteínas que no deberían estar en nuestro cuerpo, no son parte de nuestras propias células, son un tipo de proteína invasora. Entonces, agarramos esas proteínas con nuestros glóbulos blancos las absorben y empiezan a fabricar anticuerpos que son como, ¿cómo decirlo? Son como una especie de armamento contra los virus. Empezamos a fabricar armamento contra ese virus sin estar enfermos, simplemente porque era una proteína rara, ¿cachai? Y nos llenamos de anticuerpos. Esos anticuerpos se mantienen en nuestro organismo durante muchos años. Hay algunos que duran para toda la vida. Esa es una característica súper importante de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico tiene memoria, ¿ya? Memoria inmunológica. Entonces, cuando fabricamos anticuerpos contra estas proteínas raras, ¿ya? Estos se quedan en nuestro organismo por el resto de la vida. Entonces, si en algún momento a mí me ataca el virus real, el virus que está en el aire, ¿cachai? Las proteínas que conforman al virus son iguales a las que a mí me inyectaron alguna vez. Entonces, estos anticuerpos que yo ya fabriqué y que están dando vuelta en mi organismo van a detectar al tiro estos virus, los van a marcar y los van a empezar a destruir, ¿cachai? Sin tener que pasar por la enfermedad. Cuando a mí me infecta el virus sin estar vacunado, tengo que pasar por todo el proceso de malestar, ¿cachai? Me sube la fiebre, me duele el cuerpo, ustedes todos se han resfriado con alguna gripe alguna vez, po. Entonces, ¿saben cómo se siente uno cuando está resfriado? Dolor de cabeza, te da fiebre, te sentís pésimo, ¿cachai? Durante ese proceso, durante ese periodo que te sentís mal, que son como 3 o 4 días que estás así como casi tirado en la cama, tu cuerpo está peleando contra el virus hasta que aprende a destruirlo y empieza a fabricar estos anticuerpos. Lo que hace la vacuna es saltarnos eso, ¿cachai? Las vacunas lo que hacen es como entrenar a nuestro organismo previamente para que cuando llegue el virus real, nuestro cuerpo ya sabe cómo pelear contra este organismo, contra este microbio, contra este virus, y lo destruimos mucho más rápido, antes de que alcance a generarnos todos los malestares típicos de una enfermedad X, ¿ya? ¿Cachai? Esa es más o menos la función que tienen las vacunas, ¿ya? Y se fabrican entonces de cultivos virales que se desarman o se inactivan y después se inoculan entonces a través de un medio líquido como una inyección. ¿Te quedó más claro, Tamara? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? ¿Aló? Ya, bueno. Ya. Así es como funciona Profe, entonces. Dígame. cuando se refiere a que algunos perduran para siempre, un ejemplo es cuando nos da sarampión o varicela, que nos da una sola vez. Justamente. Si a ti te da sarampión o varicela alguna vez, no te va a volver a dar, ¿cachai? Porque tu cuerpo ya Po- entrenó contra ese virus. ¿Y por Entonces, qué razón no muta como el resfriado común que siempre nos da?
Porque el resfriado común tiene un potencial infectivo mucho mayor que el de la varicela y el sarampión, y como se mantiene constantemente replicándose dentro de diferentes personas, porque muchas personas se están resfriando alrededor del mundo, el virus entonces tiene tiempo para generar estas mutaciones, estos cambios, ¿cachai? En cambio, como la varicela y el Ah, sarampión son enfermedades antiguísimas, muy, muy, muy antiguas, estamos hablando de que por lo menos aquí en América, la varicela y el sarampión, ustedes saben que no existía hasta la llegada de los españoles. En América no hay registros de varicela y sarampión hasta que llegaron los españoles que la trajeron desde Europa. Y entonces, como lleva tantos años replicándose, nosotros ya la tenemos como a raya, ¿cachai? Ya logramos vacunar a la mayor parte de las personas, entonces el virus ya no se replica. Y como no se replica, no tiene capacidad de poder mutar o de seguir mutando. Si en algún momento estos movimientos antivacuna que existen hoy en día empiezan a ganar más fuerza, hay más gente que se va a empezar a enfermar de sarampión y de varicela, y el virus va a empezar a mutar de nuevo, y vamos a tener que inventar otra vacuna y vamos a tener que partir de cero, ¿cachai? Por eso son tan peligrosos los movimientos antivacunas, ¿ya? Son movimientos sumamente peligrosos y hay que enfrentarlos, ¿ok? Hoy en día es súper importante, parte importante del que ustedes aprendan biología es que entiendan, ¿ya? Y no por creerme a mí, no porque lo diga alguien, sino que entiendan de verdad cómo funciona la vacunación y cuál es su gran valor, ¿cachai? Que solamente gracias a las vacunas hemos logrado salvarnos de enfermedades tan terribles como el sarampión o la varicela, ¿cachai? Si la gente empieza a dudar y a decir, no, es que yo creo que no funciona, no sé qué, no me voy a vacunar, a mi hijo no lo vacuno, etcétera, vamos a empezar a caer de nuevo entonces en rebrotes de esta enfermedad y puede quedar la embarrada en el mundo, literalmente. Mucho peor que lo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿cachai? El coronavirus, cabro, a pesar de todo, a pesar de toda la embarrada que está quedando, es un virus súper piola. Si ustedes se fijan, no ha muerto tanta gente. Yo sé que hay mucha gente que ha muerto, ¿ya? Y por supuesto que todas son vidas importantes y no hay que subvalorarlo, ¿ya? Sin embargo, si lo comparamos con otras pestes que han habido en la historia, como la peste negra, ponte tú, la peste negra mató al 50% de la población de Europa. Imagínense lo que es eso. Hoy en día en el mundo, no recuerdo cuántas personas han muerto por coronavirus, pero eran menos de 100 millones, ¿ya? Menos de 100 millones. En aquella época, ¿cómo se llama? En la época de la peste negra, si hoy en día ocurriera la peste negra, con la misma tasa de mortalidad, tendrían que morir 3.500 millones de personas. ¿Cachai o no? La mitad de la población humana. O sea, son números que ya así se nos pierden de la proporción, son demasiadas personas muertas. Entonces, el coronavirus, insisto, a pesar de toda su peligrosidad y a pesar de que hay que tener cuidado, por supuesto que sí, es un virus piola comparado con otros virus, ¿ya? Hay otros virus mucho peores, y ojalá que esos nunca se comporten pandémicamente como se empezó a comportar el coronavirus este año, ¿ya? Por eso entonces, el coronavirus tiene que ser un entrenamiento para nosotros, un entrenamiento en el sentido de que la gente se informe, entiende cómo funcionan los virus, entiende cómo funcionan las vacunas, entiende lo importante de lavarse las manos, de respetar las medidas sanitarias, de que si alguna vez hay una pandemia de verdad hay que encerrarse por un tiempo para no tener que pasar un año encerrado. Cabro, esto de que tengamos que llevar un año completo encerrado no se había visto nunca, ¿cachai? Si nosotros, de verdad yo se lo digo, si las cosas las hubiésemos hecho bien desde el principio, incluyendo al gobierno y a la ciudadanía, en 3 meses hubiésemos acabado con esto y la pandemia se hubiese acabado al toque, sin necesidad de una vacuna. Pero como se hicieron tan mal las cosas a nivel mundial, porque la gente estaba tan informada, nah, no sé, ¿usamos mascarilla? No usamos mascarilla. ¿Nos lavamos las manos? No nos lavamos las manos. ¿Salimos o no salimos? ¿Nos juntamos? ¿Cachai? ¿Hacemos un carretito? Esa cuestión, ese tipo de razonamiento como indeciso, es el que nos tiene un año encerrados, ¿cachai? Si no hubiésemos hecho todas esas cosas y hubiésemos hecho las cosas bien desde el principio, se los aseguro, en 3 meses se hubiese dejado de replicar el virus y lo tendríamos por lo menos controlado, ¿cachai? Entonces, ojo con eso ahí, ¿ya? ¿Pasa lo mismo con la peste bubónica? Lo mismo, sí, exactamente lo mismo, ¿cachai? Son los mismos fenómenos, al final todos los fenómenos pandémicos tienen que ver con eso, con una falta de control del cómo se replica, cómo se contagia el agente infeccioso dentro de la población. ¿Ya? Se supone que con las herramientas que tenemos hoy en día nosotros deberíamos haber podido acabar con esta... La pandemia del coronavirus habla súper mal de la humanidad, esa es la verdad. Habla de que tenemos graves problemas de educación, habla de que tenemos graves problemas de salud, ¿ya? De salud en cuanto a la planificación de la salud, ¿cachai? El hecho de que se siga muriendo más gente pobre que gente rica habla de que tenemos una pésima planificación social, también como humanidad. El coronavirus vino a mostrarnos
todo lo malo de cómo estábamos viviendo. Nosotros creíamos que estábamos viviendo la raja, ¿cachai? Como que estábamos viviendo súper bien, con una salud que sí funcionaba, con una educación que sí funcionaba, con aspectos sociales que funcionaban. Mentira, mentira. El coronavirus dejó todo en claro que no estamos funcionando bien, que no somos solidarios, que el sistema de salud funciona mal, ¿cachai? Entonces fue como una cachetada el coronavirus, así como, dense cuenta, ¿cachai? De cómo están funcionando. Arreglen las cosas, organícense, ¿cachai? Instruyanse, edúquense. Insisto, la educación es básica para poder salir de todo esto. ¿Ya? Profe, Dígame. igual siento que todo este proceso pone un poco en jaque no solo lo que usted dice, sino que también el hecho de que qué tanto hemos avanzado, uno, como sociedad, y dos, Ujú. como estamos en 2020. ¿Qué tanto ha avanzado la ciencia, la tecnología para que sigamos encerrados? O sea, estamos igual como hace muchos años atrás. Claro, po, ¿cachai? Se Por lo pone un mismo, porque poco en jaque eso. sí, po, o sea, en este momento donde sabemos que la ciencia es la base para poder salvarnos de este tipo de fenómenos, donde más se debería invertir plata en vez de andar comprando tanques, en vez de andar comprando aviones, en vez de andar comprando barcos de guerra, deberíamos pagarle unos tremendos sueldos a los científicos, deberíamos tener educación gratuita para que la mayor cantidad de niños de todos lados, desde las poblaciones más pobres hasta los condominios más acomodados, quieran estudiar ciencias, que salgan del colegio diciendo la humanidad merece que la salvemos. Entonces, tengo que estudiar ciencia, ¿cachai? Tenemos que becar a nuestros estudiantes para que vayan a estudiar a las mejores universidades. Ahí se tiene que invertir la plata, ¿cachai? ¿Y qué vimos este año? Cortaron el presupuesto para las becas de los estudiantes de ciencia en nuestro país. Primera medida número uno del gobierno, no, que le van a andar pagando las becas a estos cabros si no hacen nada. ¿A quién le importa la ciencia? ¿Cachai o no? Entonces, estamos equivocadísimos, equivocadísimos. Si tenemos un sistema que de verdad no está funcionando bien y hay que educarnos para poder cambiarlos, ¿ya? Es la única herramienta que nos queda, ¿ya? La educación. Por eso, de nuevo, el mismo discurso que les di el otro día, estudien caleta, cabrón, estudien caleta, ¿ya? Para que puedan entonces poder moverse en un mundo mejor, porque si le dejamos las cosas a los que hoy en día están gobernando, no vamos a llegar a ningún lado, se los aseguro. Con todos los cambios globales que están ocurriendo, los animales van a empezar a generar cada vez más enfermedades y más pandemias. Hoy en día los estudios plantean que hay por lo menos 8 zoonosis más. Una zoonosis es un salto de un virus que puede saltar desde un animal al humano. Recuerden que el coronavirus es una zoonosis, ¿ya? No tenemos bien claro desde dónde saltó. Primero dijeron que era de un murciélago, después de un pangolín. eh, todavía eso está en estudio, ¿cachai? Pero si una zoonosis leve nos dejó un año encerrado, imagínense si en un año se disparan 2 o 3. ¿Ya? Y esto ocurre por el hacinamiento que estamos teniendo con los animales, como estamos destruyendo los ecosistemas, estamos obligándonos a vivir cada vez más integrados con muchos animales con los que antes no convivíamos, entonces puede quedar la embarrada en el futuro. Esto es solo un primer paso. Por eso, otra cosa, esto de volver a la normalidad, hay que sacárselo de la cabeza, ¿cachai? El mundo ya cambió y va a seguir cambiando en el futuro, entonces hay que empezar a ver la vida con un poco más de optimismo e ir adaptándonos, ¿no? ¿Cachai? Ya, cabros, continuamos entonces acá. Volvamos a lo que estábamos viendo para la clase de hoy día. Entonces, yo les decía que los modelos celulares generales eran dos, ¿verdad? El procarionte y el eucarionte. Aquí teníamos un modelo de célula eucarionte, que es como el que nos forma a nosotros, y tenemos el modelo procarionte, que es el que representa a las bacterias, ¿ya? Entonces, primera diferencia que tenemos que ver, en realidad son dos las grandes diferencias que tenemos que tener súper claras entre una célula procarionte, una bacteria, y una célula eucarionte, como las que nos forman a nosotros. Primero, la ausencia de núcleo. Esto que ustedes pueden ver aquí de color morado dentro de la bacteria es su ADN. El ADN, recuerden que es un libro, literalmente. Es una molécula que tiene información escrita en un lenguaje especial que se llama código genético, ¿ya? Antiguamente no teníamos idea cómo leer ese código genético, era algo que estábamos descubriendo. Hoy en día sí. Hoy en día nosotros podemos agarrar una hebra de ADN y literalmente leerla. Ya cachamos cómo está construido este código, ¿ya? Este ADN, entonces, el libro con las instrucciones para mantener vivo a esta célula, a la bacteria, está libre, como pueden ver, dentro del citoplasma, dentro de la célula, ¿ya? En cambio, en el modelo eucarionte, en el nuestro, el ADN siempre se encuentra encerrado dentro de esta cápsula que ustedes pueden ver aquí, que se llama núcleo, ¿ya? Primera característica, las células eucariontes tienen el ADN encerrado dentro de un núcleo. En cambio, las bacterias tienen ADN libre, ¿ya? Segundo,
todas las reacciones que forman parte del metabolismo, todas estas reacciones químicas que forman parte de la vida, que sostienen la vida, en el caso de las células procariontes ocurren todas mezcladas acá adentro. ¿Ya? Las reacciones químicas acá adentro son como una cazuela, esto es como un caldo de reacciones químicas, está todo mezclado con todo, ¿cachai? Entonces el metabolismo es como, entre comillas, desordenado, ¿ya? Funciona igual, pero funciona para una bacteria que es de este porte, ¿cachai? Que es enana, que no necesita tantas cosas. Pero un organismo complejo como nosotros, que necesita estar renovando la piel, que necesita un sistema inmunológico para pelear con las mismas bacterias, para pelear con los virus, que necesita tener unas células especiales que captan radiación lumínica y después la transforman en imágenes, que necesita, bueno, como las funciones que tiene nuestro cuerpo, requieren de un sistema de reacciones químicas mucho más específico, ¿ya? Y para ello, las células eucariontes tienen compartimentos, ¿ya? Es decir, cada una de estas estructuras de colores que ustedes ven acá adentro, este morado es el núcleo, eso azul se llama retículo endoplasmático, esto de color como lila es el aparato de Golgi, estos de color como anaranjado son las mitocondrias, etc. Cada uno de esos compartimentos, ¿ya? Cada una de esas estructuras cerradas, es como una habitación donde ocurre una reacción química en particular. Entonces aquí las reacciones químicas no están mezcladas, están compartimentalizadas, ¿ya? Están divididas en distintos compartimentos. Aquí se fabrica ADN en el núcleo, aquí se fabrican proteínas, aquí se fabrican lípidos, aquí se sintetiza ATP, etc. ¿Cachai? Cada reacción química en un lugar separado del resto, para organizar mucho mejor el funcionamiento de estas reacciones químicas y hacer entonces que las células eucariontes puedan generar cosas más complejas, como nosotros, ¿ya? O como cualquier otro ser vivo. En cambio, en las bacterias no hay compartimentalización, ¿cachai? Todo mezclado nomás, todo mezclado en el citoplasma y ahí que se la arreglan como puedan, ¿ya? Esas son las dos principales diferencias entre el modelo procarionte y el eucarionte. El procarionte no tiene núcleo y no tiene compartimentos. Estos compartimentos se conocen como organelos. En cambio, la célula eucarionte tiene un núcleo bien formado y tiene organelos, dentro de los cuales ocurren las diferentes reacciones químicas. ¿Ya? Ahora, características entonces de las bacterias, cosas que tenemos que conocer. ¿Ya? Fíjense, vamos a hacer algunas comparaciones entonces entre las bacterias y las células que nos conforman a nosotros como seres humanos. Primero, todas las bacterias, absolutamente todas, igual que todas las células que existen en el planeta, están delimitadas por una membrana. ¿Ya? Si es célula, tiene membrana. ¿Cachai? La membrana es una estructura importantísima porque separa a la célula, el medio externo del medio interno. ¿Ya? Este entonces sería todo el medio externo de la célula y acá adentro tenemos el medio interno. Lo que está dentro de la membrana, el contenido de la célula, nosotros lo conocemos como citoplasma. ¿Ya? Se llama citoplasma, la raíz cito significa célula, y plasma hace alusión a una sustancia que es como un gel, ¿cachai? Que no es ni sólido ni líquido, sino que tiene una consistencia como de una jalea, grumosa, ¿cachai? Eso es el citoplasma, el contenido de la célula. Y por supuesto es una mezcla de agua, sales minerales, ADN, proteínas, carbohidratos, todas las moléculas que mencionamos en las clases anteriores, aquí están mezcladas y forman este coloide, este plasma, ¿ya? Que es como, insisto, es como un gel. No es líquido, ¿ya? No se imaginen a las células como una bolsa de agua que yo la pincho y se desinfla así como un globo, no. Las células en el interior tienen esta estructura que es como una jalea, ¿ok? Ya, entonces, tenemos la membrana celular, luego tenemos el citoplasma, ¿ok? Ahora, dentro del citoplasma, ¿qué cosas podemos reconocer? Primero, tenemos al ADN, por supuesto, ¿ya? El material genético, esto es súper importante. El ADN de las bacterias, como ustedes pueden ver y como les decía hace un rato, es ADN libre, está como flotando dentro de la bacteria. Igual tiene ciertos puntos de anclaje, pero en general no está envuelto, ¿ya? A eso me refiero con que es ADN libre. Y este ADN bacteriano tiene algunas características especiales que lo diferencian del ADN eucarionte, ¿ya? Al ADN bacteriano se le llama ADN triple C. CCC. ¿Qué significa esto? Significa ADN, lo voy a anotar acá al lado, circular, covalentemente cerrado. ¿Ya? Eso significan las 3 C. ADN circular covalentemente cerrado. ¿A qué me refiero con esto? Miren, les explico al tiro. ADN circular covalentemente cerrado. Miren, cuando nosotros analizamos una hebra de ADN humano, por ejemplo, ADN eucarionte, nos vamos a encontrar con que el ADN eucarionte típicamente es algo así,
Todos han visto esta imagen de la hebra de ADN como una doble hebra. Algo así. ¿Sí o no? Todos reconocen esa hebra como algo relacionado con el ADN, ¿verdad? Esa es como la forma, ¿ya? Común, típica, del ADN eucarionte. Se caracteriza porque este ADN tiene dos extremos. Tiene un principio y tiene un final, acá. ¿Ok? En cambio, el ADN bacteriano, el ADN procarionte, es distinto, ¿ya? Este de acá entonces sería ADN eucarionte. ¿Ya? El ADN procarionte, a diferencia del ADN eucarionte, es un ADN circular, es decir, la hebra tiene la misma forma, esa forma como helicoidal, pero está sellada. El principio y el final están pegados, covalentemente, como decía hace un rato, con un enlace covalente, con un enlace químico. Entonces, algo así es el ADN procarionte. ¿Se fijan? Es un ADN circular. Esa es la primera diferencia entonces entre el ADN procarionte y el eucarionte, ¿ya? El procarionte es circular, covalentemente cerrado, ¿ya? Otra diferencia. Por lo general, el ADN procarionte, lo voy a anotar acá, es único. Eso quiere decir que la mayor parte de las bacterias, no todas, igual hay excepciones a la regla, pero en general, la mayor parte de las bacterias tienen solo una hebra de ADN, ¿ya? Una sola. En cambio, el ADN eucarionte es múltiple, siempre es múltiple. Las células eucariontes siempre tienen múltiples copias de su ADN. ¿Ya? Es múltiple. Por ejemplo, los seres humanos, ¿cuántos cromosomas o cuántas hebras de ADN tenemos dentro de nuestras células? Esto se los voy a preguntar calete veces de aquí a final de año, hasta que se acuerden de ello. ¿Cuántas hebras de ADN tiene una célula humana en el interior del núcleo? ¿Cuántos cromosomas? 22. Un poquito más. ¿No? ¿Nadie se acuerda? 23 pares. ¿Perdón, Ángel? 23 pares. 23 pares, correcto. Uy, ¿Ya? por una. Por una, sí, pero te faltó decir pares, ojo con eso, ¿ya? 23 pares, es decir, tenemos en total 46 cromosomas. Esa es la carga cromosómica específica de nuestra especie. Recuérdenla, ¿ok? Anótenlo. Los que no lo sabían, anótenlo. Los que no lo recordaban, también anótenlo, porque esto es fundamental. Es un dato importantísimo para poder entender biología también, ¿ya? 23 pares, sí. Un total de 46. Las células humanas tienen 46 cromosomas. Es la única especie conocida hasta ahora que tiene 46 cromosomas dentro de sus células, ¿ok? Hay otros organismos como por ejemplo los gorilas, los bonobos, los chimpancés que tienen 48, tienen 40, o sea, tienen 24 pares. Los gatos, si no me acuerdo, tienen como 78 cromosomas. Los perros tienen 50 y tanto, etcétera. Cada especie tiene un número específico de cromosomas dentro de sus células, ¿ya? Nosotros los humanos tenemos 46. Cabros, ese dato es como saberse su root, ¿ya? Así que tienen que saberlo, ¿ya? Por lo tanto, anótenlo si no lo sabían. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas dentro de nuestras células, ¿ya? Eso es característico de nuestra especie. Entonces, como pueden ver, las células eucariontes tienen cromosomas múltiples, tienen muchas copias del ADN. En cambio, las bacterias, por lo general, tienen solamente uno, ¿ya? ADN único. Y lo otro, la última diferencia que tiene el ADN bacteriano con el ADN eucarionte, es que el ADN bacteriano, además de ser único, se denomina ADN desnudo. ¿Ya? ADN desnudo. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros analizamos el ADN de una célula eucarionte, las hebras de ADN eucarionte son gigantes, ¿ya? Por ejemplo, hay un experimento, no sé si lo han hecho alguna vez, que se hace con plátano molido y lavalosas, ¿ya? Que uno puede sacar ADN del plátano y puede verlo, literalmente, ¿cachai? No van a ver la estructura molecular, por supuesto, así como esta, pues, pero se pueden ver las fibras de ADN. Ese experimento es bien sencillo, tienen que agarrar un plátano, no es necesario que sea el plátano entero, puede ser la mitad. Agarran la mitad de un plátano, lo muelen muy bien con un tenedor, cuando lo tienen hecho como una pasta, le agregan una cucharadita de lavalosas, ¿ya? Puede ser cualquier jabón, pero yo siempre recomiendo el lavalosas porque es más fuerte, como de Quicks, ¿ya? Típico de lavalosa. Le agregan una cucharada, ¿ya?
y le agregan una pizca de sal, lo que alcancen a agarrar con la punta de sus dedos, ¿ya? Entonces tienen esta mezcla que es una pasta de plátano molido, lavalosas y sal. Lo revuelven muy bien, lo pueden hacer con la mini pimer si quieren, o con la juguera, con lo que quieran, o con la mano igual sirve. Lo muelen muy bien, lo mezclan muy bien, y una vez que tengan esta mezcla de plátano, lavalosa y sal, lo que hace el lavalosa y la sal es romper la membrana de las células y dejar al ADN libre, ¿ya? Porque el ADN está siempre enrollado con unas proteínas, que se las voy a mencionar a continuación, y lo que hace la lavalosa y la sal es romper esas proteínas, desestructurarlas, dejando el ADN libre. Una vez que tienen esta mezcla, lo único raro que necesitan es alcohol, ¿ya? Alcohol etílico, del que se utiliza para desinfectar las heridas, el típico alcohol que venden en la farmacia, una botellita pequeña. El único requisito es que tiene que estar frío, ¿ya? Entonces, un par de horas antes de hacer el experimento, tienen que poner el alcohol en el refrigerador, en el freezer. Una vez entonces que tienen su mezcla de plátano con lavalosa y sal, le agregan, lo ponen en un vaso transparente, en un vaso de vidrio, y le agregan lentamente el alcohol, ¿ya? Por la orilla del vaso, y a medida que vayan agregando el alcohol, sobre el alcohol se va a formar como un gel, como una especie de jalea, ¿ya? Si ustedes meten un tenedor ahí y levantan ese gel, se van a dar cuenta que son puros pelitos, como pelitos transparentes, parecen como telaraña, ¿ya? Esos pelitos que se ven colgando es ADN. Ahí pueden ver directamente el ADN del plátano. Se puede hacer con carne, se puede hacer con frutillas, con cualquier tipo de célula, ¿cachai? Solo que hacerlo con carne es un poco más como asqueroso, ¿ya? Huele un poco mal. En cambio, por eso hacerlo con fruta es más fácil. Una vez entonces que ustedes sacan el ADN, pueden observar entonces estas fibras. Si ustedes pudiesen estirar una de esas hebras, no se puede porque son súper frágiles, se rompen al toque. Pero si pudiesen estirar una, se darían cuenta que cada hebra de ADN llega a medir hasta 1 metro de longitud. Son gigantes, ¿ya? Imagínense entonces, una célula humana tiene 46 de esas. Recuerden, cabros, que una célula humana es enana, es muy pequeñita. Y el núcleo es más pequeño todavía. Entonces, ¿cómo se meten 46 hebras de una molécula que mide casi 1 metro de longitud en un espacio tan chico? Enrollándolo, ¿ya? Esa es la solución. El ADN eucarionte siempre está enrollado sobre unas proteínas especiales que se llaman proteínas histonas, ¿ya? Estos complejos de proteínas le dan un soporte a la hebra de ADN para que la hebra de ADN se pueda ir enrollando poco a poco, así, aquí encima, varias veces, miles de veces, y después estas proteínas se van compactando hasta formar entonces estas unidades pequeñitas llamadas cromosomas, ¿ya? Entonces, el ADN eucarionte está asociado a estas proteínas que le sirven como soporte para enrollarse, como un carrete, ¿ya? Llamadas histonas, ¿ya? Eso es con el ADN eucarionte, como el nuestro. Las bacterias, como tienen tan poquito ADN, no necesitan proteínas histonas. Por eso entonces se llama ADN desnudo. ADN sin histonas. ¿Ya? ADN sin histonas. ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol etílico y el isopropílico? Oh, me pillaste, Scarlett. No sé, la verdad no sé. Me pillaste con la química orgánica. Es una molécula diferente, ¿cachai? Pero en cuanto a sus propiedades, no sé. Como tienen diferentes radicales, ¿ya? Deben tener algún tipo de diferencia en cuanto a cómo interactúan con las diferentes moléculas a las cuales tú se las aplicáis, ¿cachai? Si no me equivoco, el isopropílico se utiliza como para desinfectar superficies. No estoy seguro, pero creo que es algo así. El alcohol isopropílico se utiliza como para desinfectar mesones, superficies como inertes. En cambio, el alcohol etílico se puede utilizar para desinfectar estructuras orgánicas, la piel, por ejemplo. Por eso es que el alcohol gel que nosotros ocupamos, en general contiene alcohol etílico en mayor cantidad, ¿ya? Ahora, más detalle, la verdad no sé, me pillaste, ¿ya? ¿Quedó clara la diferencia entonces entre el ADN bacteriano y el ADN eucarionte? El ADN procarionte es circular, el eucarionte es lineal. El ADN procarionte es único, en cambio el ADN eucarionte es múltiple. Y el ADN procarionte es desnudo porque no tiene proteínas histonas, debido a que no las necesita porque es muy chiquitito. En cambio el ADN eucarionte, como es gigante, necesita de estas proteínas histonas para poder enrollarse, ¿ya? Y poder caber entonces en estructuras tan pequeñas como el núcleo de una célula. ¿Alguna duda, chicos, acerca de lo que acabamos de mencionar? Chicos, chicas, No, profe, yo no. ¿nada? Ya, bacán. No. Ya, entonces, eso por ahora con las diferencias entre el ADN eucarionte y procarionte. ¿Ya?
Sigamos con esto entonces. Ya. ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro de la célula bacteriana aparte del ADN? Aparte del ADN, nosotros encontramos que dentro de la célula bacteriana se encuentran un montón de estas estructuras que aquí están representadas como pelotitas de color rojo. Esas pelotitas de color rojo son ribosomas. Cabras. Los ribosomas son sumamente importantes para el metabolismo de una célula. Todos los seres vivos los tienen. Tanto las células procariontes como las células eucariontes poseen ribosomas. ¿Okay? Estos ribosomas son los encargados de fabricar proteínas. Esa es su función. Anótenlo si no lo sabían. ¿Ya? Esto también. Esta parte de la materia de biología, cabros, es muy de memoria. ¿Ya? Muchas cosas que hay que saber de memoria. Lamentablemente, la biología es una ciencia y como toda ciencia tiene un lenguaje especial. Entonces, aprender biología es igual que aprender otro idioma. Tenéis que aprender un montón de palabras nuevas que nosotros no utilizamos en la cotidianidad. Entonces, lamentablemente hay que hacer un ejercicio de memoria, ¿ya? Por supuesto que entender después el macro es mucho más como motivante, ¿cachai? Entender cómo funciona tu propio cuerpo, entender cómo funciona un ecosistema, es una materia mucho más motivante. Pero para poder entender esa parte, tenéis que manejar el lenguaje básico, ¿cachai? Después si yo te digo que hubo una simbiosis entre una mitocondria y un ribosoma, tenéis que saber qué es una simbiosis, tenéis que saber qué es una mitocondria, tenéis que saber qué es un ribosoma para poder entender qué significan esas tres palabras juntas, ¿cachai? Entonces, lamentablemente aquí esta parte es de harta memoria, ¿ya? Así que vayan tomando nota de todas estas definiciones que les voy dando. Los ribosomas entonces son las estructuras encargadas de fabricar proteínas. Todas las proteínas que se sintetizan dentro de una célula se sintetizan en el ribosoma, ¿ya? Los ribosomas son literalmente las fábricas de proteínas. Todas las células tienen, ¿ya? Sin embargo, los ribosomas de los procariontes y de los eucariontes son levemente distintos, ¿ya? Y se diferencian fundamentalmente en el tamaño, ¿ya? Se diferencian en el tamaño. En el caso de los procariontes, ¿ya? Los ribosomas son pequeños, ¿ya? Son de tamaño pequeño, se llaman ribosomas 70S, ¿ya? A diferencia de los eucariontes, donde tenemos ribosomas 80S. Es decir, nuestros ribosomas, los de nuestras células, son más grandes que los ribosomas de las bacterias, ¿ya? Por la cantidad y el volumen de proteínas que tienen que fabricar, ¿ok? Recuerden eso entonces. Los ribosomas eucariontes, los nuestros, son 80S, son ribosomas grandotes. En cambio, los ribosomas de las bacterias, los procariontes, son 70S, son más chiquititos. 70S, 80S es una unidad de medida nomás, ¿ya? Una unidad de medida que se llama coeficiente de sedimentación, que se utiliza para medir las masas de partículas tan pequeñitas como un ribosoma. Recuerden que un ribosoma es una parte de una célula, entonces si las células son enanas, los ribosomas son ya prácticamente invisibles. Solamente se pueden ver con microscopios electrónicos, que son los de mayor resolución que tenemos hasta ahora, ¿ya? ¿Alguna duda con los ribosomas? Cabros, cabres. No, profe. Ya, bacán. Sigamos entonces. Tenemos la membrana, tenemos el citoplasma, tenemos el ADN, tenemos los ribosomas, ¿ya? Eso es como lo más importante que tenemos que recordar de la parte interna de una bacteria. Ahora nos vamos a ir para afuera, hacia el exterior, ¿cachai? Miren, como ustedes pueden ver, la bacteria está delimitada entonces por esta estructura de color rojo que ustedes pueden ver aquí, o rosado, que es la membrana. Ya dijimos que todas las células tienen membrana. Luego, por fuera de esta capa de color rojo, fíjense que hay una segunda capa protectora, que aquí está representada con color celeste. Esa capa protectora de color celeste es la pared celular. ¿Ya? ¿Dónde está? Se me perdió. Acá está. Pared celular. ¿Ya? Todas las bacterias tienen pared celular, que es una capa protectora. Protectora en el amplio sentido de la palabra. La pared celular protege a las bacterias de los cambios de temperatura, de los cambios de pH, las protege de los ataques de otras bacterias, etc. ¿Ya? La pared celular es una estructura protectora. Y está fabricada con un material especial, ¿ya? Que se llama, lo voy a anotar aquí, péptido glicano.
¿ya? Así se llama el material que forma a la pared celular de unas bacterias. Igual es un dato relevante porque, como vamos a ver después, algunas células eucariontes también tienen pared, ¿cachai? También tienen pared protectora. Pero esa pared de las células eucariontes, de los vegetales y de los hongos, está fabricada de otros materiales. Entonces, eso hace la diferencia, ¿ya? En general, las paredes celulares sirven para lo mismo. A una bacteria, a una planta, a un hongo, la pared le sirve para lo mismo, para protegerse. Sin embargo, en este caso, la pared está formada entonces por este material particular, llamado peptidoglicano. ¿Ok? Todas las bacterias lo tienen. Hay un solo grupo de bacterias que no tienen pared, que se llaman micoplasmas, pero son la excepción a la regla, ¿ya? Todas las demás sí lo tienen. ¿Ok? Eso con la pared. Y por último, en la zona más exterior de la estructura bacteriana, esperen, denme un segundo. Ya, ahí sí. En la zona más exterior entonces de la bacteria, tenemos una tercera capa protectora, que es esta que ustedes pueden ver aquí como de color celeste más claro. ¿Ya? Esta. Y esta se llama cápsula. Ojo, no todas las bacterias tienen cápsula, ¿ya? Esta cápsula es una tercera capa protectora. Tenemos primero a la membrana, después viene la pared y ahora está la cápsula. Esta última capa protectora le brinda a las bacterias un poder de protección mucho mayor que el de la pared. Esta cápsula hace que algunas bacterias, por ejemplo, sean prácticamente insensibles, es decir, que sean como resistentes a todos los tipos de antibióticos que nosotros conocemos hoy en día. ¿Ya? Esta cápsula les brinda una gran resistencia a los antibióticos. Recuerden que los antibióticos son los medicamentos que nosotros consumimos para matar bacterias. Bueno, esta cápsula le confiere a aquellas bacterias que la poseen el poder de poder resistir a muchos de estos antibióticos, ¿ya? Por lo tanto, las bacterias que contienen, o que tienen, perdón, esta cápsula son las más peligrosas para nosotros. En general son las que tienen el potencial patogénico más alto. Son las que forman las enfermedades más jodidas que nosotros podemos tener, las del grupo de las enfermedades de origen bacteriano, ¿ya? Ahora miren, esta cápsula va a estar presente solamente en un grupo de bacterias que se conocen como, anótenlo, bacterias gram negativo. ¿Ya? Solamente las bacterias gram negativo poseen cápsula. ¿Ya? Solo las bacterias gram negativo poseen cápsula. Las que no tienen cápsula se llaman gram positivo. ¿Ok? Al tiro les voy a explicar por qué. Pongan atención a estos chiquillos, miren. Ojo, aquí les voy a mostrar cuál es la diferencia entre una bacteria gram positivo y una bacteria gram negativo. Voy a poner a las gram negativo primero, que son las que nos interesan. Y acá voy a poner a las gram positivo, ¿ya? Miren, ojo aquí, les explico. Todas las bacterias, como ya sabemos, están delimitadas por una membrana, ¿ya? Entonces, todas las bacterias tienen una primera capa protectora que es la membrana. Así, ¿ok? Luego, por sobre la membrana hay una segunda capa protectora que dijimos que se llamaba pared celular. ¿Ya? La pared celular, la voy a dibujar con azul. Todas las bacterias tienen pared celular. Ahora fíjense, miren lo que acabo de hacer. La pared celular de las bacterias gram negativo es muy delgadita, ¿ya? La traté de dibujar lo más delgado posible. En cambio, la pared celular de las bacterias gram negativo, o sea, perdón, de las gram positivo, es mucho más gruesa. Tienen una pared celular mucho más abultada. Se nota la diferencia, ¿verdad? Y fíjense en esto. Y las gram negativo, como les dije hace un rato, poseen esta última capa protectora que es la cápsula. ¿Cachai? Esa es la diferencia entonces entre una célula gram negativo y una bacteria gram positivo. Las gram negativo tienen pared, pero muy delgadita. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan poca pared? Porque tienen esta otra capa protectora, que es la cápsula, que las protege mucho más, ¿cachai? Entonces, mejor tener una pared delgadita y una cápsula que tener solo pared. Y las gram positivo, como solo tienen pared, no tienen cápsula protectora, necesitan entonces una pared mucho más gruesa para poder protegerlas, ¿ya? Ahora fíjense en esto.
Recuerden que estas son las más peligrosas, ¿ya? Las gram negativo son como las más peligrosas. Le voy a poner aquí danger, ¿ya? Porque son las que nos causan las enfermedades más graves debido a que son resistentes a los antibióticos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llaman gram positivo y gram negativo? Esto es por un experimento que se hace. En los laboratorios, ¿ya? En los laboratorios de microbiología, utilizan una tinta, ¿ya? Una tinta especial que se llama tinción de gram. Lo voy a poner acá arriba. La tinción de gram, que es de color morado, por eso lo estoy dibujando de ese color, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense aquí. La tinción de gram es un tipo de tinciones con S, si no me equivoco, me equivoqué. Ajá. Tinción. ¿O no? Me entró la duda, perdón. Ah, no, es con C, estaba bien, perdón, lo escribí mal. No es muy buena mi ortografía, como habrán notado. Ahí, ¿cachai? Entonces ya, existe esta tinción de gram que es como de color morado, de color lila, así como muy, muy, muy marcado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un cultivo de bacterias y no sé qué tipo de bacterias son, yo tengo que determinar si es que estas bacterias son gram positivo o gram negativo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, las gram negativos son terriblemente peligrosas. Pues entonces, si yo estoy trabajando con un grupo de bacterias gram negativo, tengo que estar clarito que son de ese grupo para poder trabajarlas con mucho más, con mucho más cuidado, porque son más riesgosas. En cambio, cuando son gram positivos, se pueden manipular de una manera un poco más como libre, ¿cachai? Como holgada. ¿Ya? Ahora, mira. ¿Qué pasa? Cuando yo necesito saber si es que estas bacterias son gram positivo o gram negativo, les agrego tinción de gram. La tinción de gram es un tipo de tintura que se une, en hemocultivo también servirá, no lo sé. Yo creo que no, Scarlett, porque la tinción de gram, por lo menos por lo que sé hasta ahora, solo genera uniones con el péptido glicano. Entonces, no sé si las células eucariontes tendrán péptido glicano en algún lado, yo creo que no. Entonces, no, yo creo que no sirve, se deben utilizar otro tipo de tinciones, ¿ya? Para hacer hemocultivos son como reproducciones de células sanguíneas, ¿ya? Entonces, no estoy seguro, ¿ya? Pero por lo que logro deducir, creo que no debería servir, ¿cachai? Porque justamente como les estaba diciendo, la tensión de Gram forma uniones estrechas con el péptido glicano. Recuerden que el péptido glicano es el material con el que está fabricada la pared de las bacterias. Entonces, si yo le echo tinción de Gram a esta bacteria de acá, como su pared es tan delgadita, apenas va a absorber tinción de Gram, ¿cachai? Esta pared que es tan pequeñita va a absorber una cantidad muy, muy baja de tinción de Gram. Así. ¿Cachai? Entonces, después cuando yo agarre estas células, las voy a mirar al microscopio y antes de mirarlas al microscopio le tiro un chorro de alcohol. Y el alcohol va a lavar esta poca tinción de Gram que se unió con la pared chica. Por lo tanto, la célula no va a quedar teñida de color morado. Yo la voy a mirar al microscopio y se va a ver de color transparente, como suelen ser las células bacterianas, ¿cachai? Entonces, como no la veo de color morado, yo voy a decir, ah, me dio negativo a la tinción de Gram. No absorbió la tinción de Gram. Y como no la absorbió, yo puedo deducir que no lo hizo porque tiene una pared muy delgada. Y si tiene una pared muy delgada es porque tiene cápsula. Entonces, esta es una bacteria peligrosa. Si me da negativo a tinción de Gram es porque es una bacteria peligrosa. ¿Cachai? En cambio, si mi bacteria hubiese sido de este otro grupo, al agregarle la tinción de Gram, como tenemos una pared tan gruesa, esta pared va a absorber una cantidad de tinción de Gram gigantesca, ¿cachai? La cantidad de tinción que se va a quedar atrapada aquí en el péptido glicano va a ser muy, muy grande. Va a chupar mucha tinción, ¿cachai? Que va a quedar aquí absorbida. Mucha, 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 como ustedes pueden ver acá. Entonces, ahora, yo voy a ver a esta bacteria en el microscopio y antes le voy a agregar un chorrito de alcohol, como les dije hace un rato. Pero como fue tanta la tinción que absorbió la pared, ya voy a lavar apenas un poquitito de la tinción de Gram. Entonces, cuando yo mire a la bacteria en el microscopio, se va a ver de un color morado muy, muy intenso. Entonces, si se ve de color morado, es porque me dio positivo a la tinción de Gram.
¿Cachai? Entonces yo digo, ya, si me dio positivo la tensión de Gram, si se ve morado es porque tiene una pared gruesa. Y si tiene pared gruesa, no puede tener cápsula. Por lo tanto, esta es una bacteria Gram positivo y no es peligrosa. ¿Se entendió, no? Cabros, cabras, la diferencia entre Gram positivo y Gram negativo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ese es el Yo experimento. sí, Entonces. profe. ¿Perdón, Ángel? Que sí se entendió. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la diferencia. Las Gram negativo absorben poquita tinción de Gram, no se ven morados. Por eso uno dice que dio negativo la tinción de Gram. Y esas son las peligrosas, porque tienen cápsula. En cambio, las Gram positivo absorben muchísima tinción de Gram. Por eso se ven moradas al microscopio. Uno dice, ya, son Gram positivo, no tienen cápsula, entonces no son tan peligrosas. ¿Ok? Eso entonces con las características de las bacterias, de las células procariontes. ¿Ok? Tienen ADN circular cerrado, único y desnudo. Tienen ribosomas, tienen una membrana celular, tienen una pared celular y algunas de ellas, las Gram negativo, tienen esta cápsula protectora. ¿Ya? Ahora, si la comparamos con la célula eucarionte es claramente distinta. Ya tiene varias características que no están presentes en la célula procarionte, pero esto lo vamos a profundizar la próxima semana. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas otras características que tienen las células bacterianas al compararlas con la célula eucarionte. Ya, principales diferencias. Si quieren esto lo pueden anotar, es importante. La célula procarionte no posee núcleo, o carioteca, así se le llama a la membrana del núcleo. La célula eucarionte sí tiene núcleo, ¿ya? Tiene carioteca. La célula procarionte tiene el material genético libre, ¿ya? Dentro de la célula. En cambio, la célula eucarionte tiene el material genético encerrado dentro del núcleo. La célula procarionte presenta una matriz interior sin organelos, ¿ya? El citoplasma no tiene organelos membranosos. En cambio, la célula eucarionte presenta un citoplasma con abundantes organelos. Tiene compartimentalización, lo que les decía hace un rato atrás, ¿ya? Ambas tienen ribosomas, ¿ya? Pero los ribosomas de las bacterias son 70S, son más chiquititos. En cambio, los ribosomas de las células eucariontes son más grandes, 80S. Y ambas tienen citoesqueleto. El citoesqueleto después vamos a ver qué es. El citoesqueleto es como una fibra, como una malla de proteínas que mantiene a la célula con una cierta forma. Es como nuestro esqueleto que está formado por huesos, pero en este caso las células tienen esqueletos que están formados por proteínas, ¿ya? Que se mueven en todas direcciones. Ese esqueleto es el que le da la forma a la célula, para que la célula sea esférica o cuadrada o plana o de la forma que sea, ¿cachai? Ambas tienen un citoesqueleto, pero el citoesqueleto procarionte es mucho más sencillo. En cambio, el citoesqueleto eucarionte, el de nuestras células, es muchísimo más complejo. Tiene más proteínas y con funciones mucho más diversificadas, ¿ya? ¿Quedaron claras todas estas diferencias? Sí, profe. Ya, bacán, bacán. Ya. Ahora, para ir cerrando, algunas últimas características que tienen las bacterias. Lo que ya vimos es como lo más general y es lo más importante, ¿ya? Pero otras características importantes que hay que manejar acerca de las bacterias. Bueno, esto ya lo mencioné, ¿verdad? Las células procariontes, las bacterias, en comparación con las células eucariontes, ambas tienen citoesqueleto. El citoesqueleto son estas proteínas que encontramos dentro de la célula. En esta imagen de la célula eucarionte se ve mejor. Todo este como entramado de fibras de proteína que están en todas direcciones son parte del citoesqueleto. Pero como ya les dije, el citoesqueleto de las células eucariontes es más complejo. La próxima semana vamos a profundizar un poco más en eso, ¿ya? Por ahora solo lo vamos a mencionar. Bueno, el tipo de ADN, también ya lo dijimos, ¿verdad? El ADN de las células bacterianas, de las procariontes, es circular, cerrado, único y desnudo. En cambio, el ADN eucarionte es lineal, múltiple y asociado a proteínas histonas, ¿ya? Entonces esas diferencias entre el ADN ya las vimos. Ya, esto es importante. En el mundo de las bacterias, cabros, bueno, en realidad en la naturaleza, nosotros podemos encontrar dos mecanismos de reproducción, que son como los más generales, ¿ya?
En la naturaleza, los seres vivos se reproducen o de manera asexual o de manera sexual. Son los dos tipos de reproducción que existen en la naturaleza, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Miren, esta es la diferencia. En la reproducción asexual, lo que nosotros observamos es que una célula original se parte por la mitad y da origen a dos células nuevas. Eso es un mecanismo de reproducción asexual. La principal característica que tiene esta reproducción asexual es que estos dos individuos, el 1 y el 2, son exactamente iguales al individuo original, este de acá. ¿Ya? Entonces, el tipo de reproducción asexual es como una especie de clonación, por decirlo así. Los individuos que se forman son exactamente iguales al individuo original. ¿Ya? Cabros, denme un segundo, voy a ir a buscar un poco de agua, que me duele un poco la garganta de hablar tanto. Vengo en un minuto, ¿ya? Ya, ahora sí, cabros. Como les iba diciendo, existe entonces la reproducción asexual, que como les dije es un tipo de reproducción en el cual una célula se parte por la mitad y da origen a dos células nuevas. ¿Ya? Perfecto. El otro mecanismo de reproducción, que es el que tenemos nosotros, por ejemplo, los seres humanos, es distinto porque en este caso involucra a dos células, una primera célula llamada espermatozoide y una segunda célula llamada ovocito, que se fusionan. Fíjense que es al revés que en el caso anterior. En el caso anterior es una célula que se divide para formar dos individuos. Aquí son dos células que se fusionan para formar un solo individuo. Y este individuo es una mezcla del ADN del padre, con el espermatozoide, y de la madre, con el ovocito. Entonces, este individuo no va a ser igual a sus progenitores. No es igual ni al papá ni a la mamá, sino que es una mezcla nueva. ¿Cachai? Esa es la principal diferencia entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Ya? Ojo con esto entonces. En el caso de las bacterias, en el caso de los organismos procariontes tienen solo... perdón. Los procariontes... Los organismos procariontes tienen únicamente reproducción asexual. Las bacterias no se pueden reproducir de otra manera. ¿Ya? Solamente se reproducen de manera asexual. Una célula se parte por la mitad y forma dos células nuevas. A eso se le llama fisión binaria o bipartición. ¿Ya? Solo reproducción asexual, el mundo procarionte. En cambio, en el mundo eucarionte, voy a poner acá, en el mundo eucarionte encontramos de los dos. En el mundo eucarionte hay organismos que se reproducen de manera asexual, como por ejemplo los protozoos, ¿ya? Y hay organismos que se reproducen de manera sexual, como por ejemplo nosotros. ¿Ya? Ojo con eso entonces. En el mundo eucarionte tenemos reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual eucarionte la encontramos entonces en los protozoos, voy a poner acá. No solo los protozoos, también lo podemos encontrar, por ejemplo, en algunas algas unicelulares, hay algunos hongos unicelulares también que se reproducen por mitosis, se llama en este caso, y todo el resto se reproducen de manera sexual, es decir, hay un macho, hay una hembra, uno produce una célula, el otro produce la otra, se juntan y forman un nuevo individuo, ¿ya? Entonces, procariontes solo asexual, eucariontes sexual y asexual al mismo tiempo, ¿ya? Y ojo porque existe también en la naturaleza algunos tipos de organismos que tienen los dos.
mecanismos de reproducción. Por ejemplo, espérenme. ¿Tiene una herramienta para eso? En la naturaleza, por ejemplo, podemos encontrar estos organismos que tienen los dos mecanismos de reproducción, en el caso de las estrellas de mar. Hoy tenía una herramienta... Ya. Entonces, ¿todos conocen a las estrellas de mar, no? Tienen como una forma más o menos así. ¿Ya? Las estrellas de mar, entonces, son organismos que tienen reproducción sexual. Las estrellas de mar forman parte del mundo animal, ¿ok? Bueno, existen las estrellas de mar y existen también los soles de mar, que tienen muchas más patitas, ¿cachai? Pero el punto es que las estrellas de mar tienen dimorfismo sexual, tienen reproducción sexual. Hay un macho y hay una hembra. Y cuando se quieren reproducir, en el agua, liberan sus gametos, sus células reproductivas, los espermatozoides y los óvulos. Estos se mezclan y forman los nuevos individuos, ¿cachai? Eso es reproducción sexual. Sin embargo, si yo, por ejemplo, por accidente, nunca lo hagan voluntariamente, pero si por accidente yo llegase a cortar a esta estrella de mar por la mitad, así, de cada mitad de la estrella de mar se va a formar una mitad nueva, ¿cachai? Eso es un tipo de reproducción asexual. Se van a formar dos estrellas de mar, pero se van a formar idénticas la una de la otra. Una a partir de la mitad derecha, otra a partir de la mitad izquierda. Eso entonces, Profe, dígame. es como las lombrices. No tan así. Lo que pasa es que, claro, las lombrices tienen una gran capacidad de supervivencia. En ese sentido, por ejemplo, si tú agarras una lombriz así larga, ¿ya? Supongamos que esto es una lombriz. Si tú cortáis a la lombriz aquí y acá, esta parte va a seguir viva, esta de acá también y esta de acá también, pero no van a regenerar el resto de la lombriz que falta. Se van a cicatrizar ahí en la punta, como si tú te cortaras ahí un dedo, se te va a cicatrizar el dedo hasta ahí nomás, ¿cachai? No van a regenerar la parte que falta. Las lombrices tienen una gran capacidad de supervivencia porque tienen muchas estructuras de bombeo de sangre. Por eso es que se dice que las lombrices tienen muchos corazones. No tienen corazón en realidad las lombrices, pero tienen muchos sistemas, como pequeños sistemas nerviosos que están repartidos a lo largo de la estructura de la lombriz y por eso entonces pueden sobrevivir cuando uno las corta, ¿ya? Pero no se regeneran. Hay otros tipos de gusanos, por ejemplo, cuando ustedes van a los ríos, en las orillas de los ríos, de repente debajo de las piedras se pueden encontrar unos gusanos que se llaman planarias. Son súper chiquititos, así que son difíciles de encontrar. Miren, en tamaño, de verdad, tienen que ser más o menos como de este tamaño. Así de enanos son, ¿ya? Pero cuando tú los miras bajo el microscopio, tienen una forma más o menos así. Son como así. ¿Cachai? Así son las planarias. Y aquí tienen dos manchitas que parecen los ojos, ¿ya? El punto es que estas planarias se conocen también como hidras, ¿ya? La planaria también tiene reproducción sexual. Hay planaria macho, hay planaria hembra. Cuando se quieren reproducir, liberan sus gametos, se mezclan y de nuevo se forman los huevos y se reproducen. Sin embargo, a estos gusanitos se les conoce también como hidras. ¿Conocen el mito griego de la hidra? ¿Han escuchado hablar de este animal mitológico griego llamado hidra? ¿Les suena? Sí, el que tiene 3 cabezas. Mm. No sé si eran tres, eran más parece, pero bueno, tenía muchas cabezas. Era como un dragón con muchas cabezas, ¿ya? Creo que eran 5. O cinco, sí, parece que por ahí iba. La cosa es que se supone que Hércules, ¿ya? El héroe de la mitología griega, tuvo que luchar contra esta hidra y nunca nadie la podía vencer porque cada vez que tú le cortabas una cabeza, le nacían dos más. ¿Cachai? Entonces tú le cortabas una cabeza y salían dos más. Entonces nunca la podíais matar, pues. Ese era el mito griego de la hidra. ¿Por qué le decimos hidra a estos gusanos? Porque efectivamente, si tú agarráis este gusano y lo partís por la mitad, tal cual como lo hacíamos con la estrella de mar, de cada mitad se va a regenerar un gusano nuevo. Si tú lo partes en 4 partes, de cada cuarto se va a formar un gusano nuevo. Si lo partes en 16 partes, se va a regenerar un gusano nuevo de cada parte. ¿Cachai? Tiene una capacidad de regeneración así gigantesca, ¿ya? Muy, muy, muy desarrollada.
Pero si se fijan, esta capacidad de regeneración está presente en individuos poco evolucionados, estrellas de mar, gusanos, pero en organismos más grandes ya no se da, ¿cachai? Hay algunas pequeñas excepciones como los ajolotes. ¿Conocen los ajolotes? El axolotl, que es como un animal endémico de México. Sí, son muy bonitos. ¿Sí? ¿Los cachan? Les voy a mostrar una imagen para los que no los conocen. Axolotl. Bueno, los axolotls son un tipo de anfibio, ¿ya? Endémico de México, están en peligro de extinción, la gente los capturaba mucho para llevárselos como mascota. Estos ajolotes tienen una capacidad de regeneración sumamente desarrollada. No tanto, sí, porque si tú cortáis un ajolote por la mitad se muere, ¿cachai? No es que de cada mitad va a salir un ajolote nuevo, pero si a un ajolote, por ejemplo, tú le cortáis las 2 patas delanteras, le vuelven a crecer. Si le cortáis la cola, le vuelve a crecer, ¿cachai? El individuo se mantiene con una gran capacidad de regeneración. Es axolotl, así se escribe. Ese es el ajolote. Esos, ¿los conocían? Esta es una cría, este es el ajolote cuando está juvenil, tiene este típico color como rosado, morado, y cuando son adultos se ponen así como de color más oscuro. Se parece al pez que encontraron en Hombres de Negro 3, Sí, pero tiene un el otro parecido. tenía una como coraza. Claro, sí. Quizás se inspiraron en este, ¿cachai? Bueno, la cosa es que este anfibio es el animal más desarrollado que nosotros conocemos con una capacidad como de regeneración aumentada, ¿ya? Bien conservada. Las iguanas no. No, las iguanas, el resto de los reptiles, recuerden que los reptiles son más evolucionados que los anfibios, entre comillas. A los reptiles, por ejemplo, a las iguanas o a las lagartijas, si tú las agarráis de la cola, son capaces de soltar la cola y salir arrancando. Esa cola nunca se les regenera por completo, ¿cachai? Les crece un poquito, pero al final siempre quedan como con el muñón en la parte de atrás. En cambio, un ajolote no, un ajolote tú le cortáis la cola y en cuestión de un mes le crece una cola nueva, entera y funcional, ¿cachai? En cambio, los reptiles no. Los reptiles pueden sobrevivir, pueden cortarse ciertas estructuras, pero no las regeneran, ¿ya? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces el tipo de reproducción? Ya cabros, y para terminar, lo último. Esto es lo de la pared celular que ya se lo expliqué. Ya, esto, el tipo de metabolismo. En la naturaleza, chiquillos, existen dos tipos de metabolismo generales, ¿ya? Existen los organismos que son aeróbicos. Aeróbico quiere decir que necesita oxígeno, ¿ya? Existen los organismos aeróbicos y existen los organismos anaeróbicos, que son los que no necesitan oxígeno. En el caso de las bacterias, nosotros encontramos de los dos tipos. Hay algunas bacterias que son aeróbicas, eso quiere decir que dependen del oxígeno para poder respirar, ¿ya? Pero hay otras bacterias que se llaman bacterias anaeróbicas, que no necesitan oxígeno para respirar. No significa que no respiren, ojo con eso. Las bacterias anaeróbicas igual respiran, solo que respiran otros gases. En vez de respirar oxígeno, respiran nitrógeno, metano, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, muchas de las bacterias que causan las caries dentales son bacterias anaeróbicas, ¿cachai? Por poner un ejemplo. Y además existe un tercer grupo dentro de las bacterias que se llaman facultativas, que son bacterias que se adaptan al ambiente. Es decir, si hay oxígeno, respiran oxígeno, ni un problema, pero cuando se les acaba el oxígeno, no se mueren, empiezan a respirar otros gases. Entonces pueden ser aeróbicas y anaeróbicas dependiendo de los lugares donde se encuentren. Eso es una bacteria facultativa, ¿ya? En cambio, en el mundo de los eucariontes, todos los organismos son aeróbicos estrictos, ¿ya? No existen células eucariontes que sean anaeróbicas, o por lo menos que nosotros conozcamos hasta ahora, no. Todos los organismos eucariontes son aeróbicos, dependientes del oxígeno. Miren, hay una sola excepción, que es un tipo de célula que está en nuestro cuerpo, ¿ya? Que bajo ciertas condiciones pueden funcionar de manera anaeróbica, pero solo durante un breve periodo de tiempo. Si nosotros las mantenemos sin oxígeno por mucho tiempo, se mueren, ¿ya? ¿Cuáles son estas células? Las células musculares. ¿Les ha pasado alguna vez que llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio y de repente de un día para otro dicen, no, ya, tengo que hacer ejercicio? Y se ponen a ejercitar como locos y a los 2 días después no se pueden ni mover del dolor muscular. ¿Les ha pasado eso, no? ¿Han sentido esos A mí dolores me musculares? pasa que me mareo cuando no Ah, ejercito mucho tiempo. claro, cuando uno no ha entrenado durante mucho tiempo, como que pierde la capacidad aeróbica, en el sentido de que perdí la capacidad de poder absorber oxígeno eficientemente. Eso se va ganando después con la práctica. Y por eso es que la gente suele marearse, ¿ya? Cuando está realizando deporte así como de manera muy agitada, ¿ya? El punto es que
Cuando ustedes hacen ejercicio y a los 2 días después les duelen los músculos, por ejemplo, se han hecho muchas sentadillas, después no pueden casi ni sentarse del dolor muscular, eso es porque ustedes estuvieron haciendo ejercicio y no le entregaron la cantidad de oxígeno necesaria a sus músculos, ¿cachai? Cualquier otra célula de tu cuerpo, si tú no le entregas oxígeno, se muere. Por ejemplo, si tú dejáis de respirar por más de 1 minuto y medio, tus neuronas empiezan a morir al toque, ¿cachai? En cambio, las células musculares logran aguantar. Aunque tú las estés moviendo y moviendo y moviendo y no estáis respirando bien, o tu cuerpo no está acostumbrado a hacer ejercicio, tus células dicen, ya no hay oxígeno, pero hay que seguir funcionando. Y empiezan a funcionar de manera anaeróbica, ¿ya? Y el problema es que cuando una célula funciona normal, aeróbico, con oxígeno, los desechos del metabolismo energético, los desechos de fabricar energía, son eliminados a través de la respiración. Los principales desechos de la respiración son el oxígeno, o sea, perdón, el CO2, y el agua. Recuerden que cada vez que ustedes exhalan, cuando ustedes inhalan, capturan oxígeno, pero cuando exhalan, botan CO2 y agua. Por eso es que cuando uno respira cerca de un vidrio, el vidrio se empaña. Tú estás tirando agua en la respiración, agua en forma de vapor, ¿ya? Entonces, tus células normalmente, cuando funcionan con oxígeno, liberan desechos en forma de CO2. Y el CO2 es súper inocuo, no hace nada malo en tu cuerpo, ¿cachai? Entonces por eso lo podemos liberar sin ningún problema. En cambio, cuando así funcionara tus células musculares con falta de oxígeno, tus células musculares, como no pueden liberar CO2, liberan desechos en forma de otra molécula que se llama ácido láctico o lactato. Ese ácido láctico, como dice su nombre, es un ácido, es corrosivo. Ese ácido láctico se deposita en las fibras musculares y las irrita. Por eso es que al día después, o a los 2 días después, las fibras musculares están tan irritadas con el ácido láctico que cuando tú las vuelves a mover, esos pequeños roces que se generan entre las células generan un dolor así, pero que literalmente es como si te estuvieran quemando el músculo, ¿cachai? Entonces, en el mundo procarionte tenemos organismos aeróbicos, hay algunos anaeróbicos y algunos que son facultativos, que tienen de los dos. En el mundo eucarionte, todas las células son aeróbicas, excepto las células musculares que pueden ser anaeróbicas durante un breve periodo. Igual son aeróbicas, necesitan del oxígeno, pero si tú las exiges, pueden funcionar como anaeróbicos durante un breve periodo de tiempo, ¿cachai? Produciendo este ácido láctico que es el que causa los dolores musculares. ¿Se entendió, no, cabros? ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy día. Esto es todo lo que teníamos que revisar acerca de las características de las células procariontes. La próxima semana vamos a comenzar con la célula eucarionte. Desde el principio vamos a analizar cuáles son las estructuras que forman parte del modelo eucarionte para que entendamos cómo funcionan, ¿ya? Entendiendo cómo funciona una célula eucarionte, podemos entender cómo funciona nuestro propio cuerpo, ¿ya? Eso pues, cabros. ¿Alguna duda al final? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Nada? Lo dejamos hasta aquí entonces, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima semana. Espero que las clases le hayan servido mucho. Estudien mucho esta materia. Recuerden que se pregunta harto en la PSU y nos vemos la próxima, ¿ok? Cuídense mucho. Profe, Dígame. ¿el Mycobacterium es una bacteria aerobia o anaeróbica? Mycobacterium me pillaste, no lo sé. Tendría ¿El que... de la tuberculosis? Ah, sí, el de la debería ser aeróbica, sí, debería ser aeróbica. Es gram negativo, sí, ¿ya? Es gram negativo. Eso quiere decir que es súper resistente a los antibióticos, ¿cachai? Pero debería ser aeróbica. No sé si podrá vivir en un ambiente, porque la bacteria de la tuberculosis muchas veces se aloja dentro de los pulmones, y en los pulmones está lleno de oxígeno. Entonces, el punto es que las bacterias anaeróbicas no utilizan el oxígeno, y además el oxígeno es tóxico para ellas. Entonces, no creo que pudiesen vivir, estoy especulando, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que debería ser así. Las bacterias anaeróbicas yo creo que no podrían vivir dentro de nuestros pulmones, se morirían por el exceso de oxígeno en el interior. ¿Cachai? Entonces yo me atrevería a decir que son aeróbicas, pero sí son gram negativas, ¿ya? Son resistentes a la mayor parte de los antibióticos. Por eso la tuberculosis se tiene que tratar con antibióticos súper fuertes, con piracinamida, rifampicina y ese tipo de cuestiones. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda? Chicos, chicas. Ya, No, profe. hasta aquí entonces. Que les vaya bacán, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. Nos vemos, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao. Igual. Nada, Gracias, chaito. profe. Que esté bien. Chao, igual, cuídese. Chao, Leandro, nos vemos.